Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio bíblico en Apocalipsis. Vamos a ver la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, y van a ver que al inicio pues hay un cambio de escena entre este principio y luego la continuación, porque el día que estábamos dando la clase se me olvidó grabar la primera parte, así que por eso lo estoy haciendo ahora. Son solo 2 o 3 diapositivas. Así que vamos a compartir pantalla para poder ver la presentación. Y ahí estamos. Y nos ubicamos entonces en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Dice el versículo 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Y tenemos en negrita la parte donde dice escribe al ángel. Hemos estado recalcando de que la postura que tenemos es de que más que a un ángel tal como los conocemos, se está refiriendo a una persona que era de esta iglesia y que iba a llevar esta carta cuando pues Juan la tuviera terminada. Y un buen número de autores, de estudiosos, creen que se refiere a un anciano pastor, que era muy factiblemente de esta congregación. Algunos incluso opinan que estos ancianos, 7 ancianos, habían llegado a visitar a Juan a la isla de Patmos. Otros opinan que ya la reproducción de la carta y las distintas copias se hizo ya cuando Juan estaba libre en Éfeso. De todos modos, creemos que es una persona la que va a recibir esta carta para llevarla. El versículo dice que esta carta va a ser para la iglesia en Tiatira. Y entonces, como siempre, vamos a dar un pequeño repaso de esta ciudad. Tiatira quedaba también en lo que hoy día es Turquía. En aquellos días se llamaba Asia Menor, y como ustedes pueden ver aquí en este mapa, aquí la circulamos en rojo. Las primeras 3 ciudades, como usted puede ver, vamos a hacer aquí un dibujito o una lucecita. La primera que vimos fue Efeso, luego Esmirna. Estas 2 ciudades pues eran ciudades costeras, ¿verdad? Con acceso al mar. Comentamos que Efeso había perdido ese acceso después de muchos años por el decantamiento de la arena de un río. Esmirna continuó siendo precisamente un puerto, y comentamos que hoy día es el segundo puerto más importante de Turquía después de la ciudad que se me olvidó el nombre en este momento, pero que queda aproximadamente por aquí. Yo me voy a acordar, era donde estaba Constantinopla, y ya me acordé. Hoy se llama Estambul. Por cierto, Estambul es una ciudad que tiene 14 millones de habitantes. Es una metrópoli enorme. Pero regresemos. Luego vimos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya era una ciudad que estaba más interna, lejos de la costa, y nos vamos alejando y ahora estamos en Tiatira. Y la menos importante, por así decirlo, desde el punto de vista político, religioso y comercial. Era una pequeña ciudad. Sin embargo, como dicen los comentaristas, si ustedes lo pueden ver, en cuanto a versículos, es la iglesia que recibe la carta más grande en extensión. De esta ciudad, si usted se recuerda, era Lidia. Cuando Pablo llega a Grecia, que atraviesa de Asia Menor y pasa a Grecia y llega a predicar allá, se recuerdan que fue al lugar donde las mujeres se reunían al aire libre, y entonces este versículo que dice: entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora, ahí resalto la palabra vendedora, de púrpura de la ciudad de Tiatira, y temerosa de Dios. Pues prácticamente no tenemos bastante información de esta ciudad. Este es uno de los pasajes donde aparece el nombre de la ciudad, y vamos a ver que la púrpura era un tinte utilizado para teñir telas. Usualmente se sacaba de pequeños crustáceos
Sin embargo, los artesanos de Tiatira lo empezaron a extraer de una planta llamada rubia, así se llama la planta, ¿verdad? Era un tinte, por cierto, muy caro, ¿verdad? Y por eso algunos creen que Lidia era una mujer que tenía cierta posición económica, porque comerciar con púrpura era algo que no cualquiera lo podía hacer. Por otro lado, con fuentes extrabíblicas, se nos indica que era una ciudad de gremios, ¿verdad? Esto quiere decir que estaban asociados. En nuestros días podríamos decir que era algo así como sindicatos, ¿verdad? Que estaban los trabajadores en distintos grupos, como lo que ustedes pueden ver aquí, que dice que hay tintoreros, fabricantes de prendas, trabajadores de lino, los que trabajaban cuero, curtidores, alfareros, panaderos, comerciantes, ok, y los demás que están ahí, esclavos y comerciantes de esclavos y herreros que trabajaban el bronce. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y esa información de qué nos sirve en este pasaje? Bueno, ahí van a ver más adelante la relación que tiene esto de que habían gremios y cómo eso podía afectar la vida de la iglesia de Tiatira. Y aquí está una de las primeras explicaciones. Para poder trabajar o conseguir un trabajo, era necesario estar agremiado. Estos gremios tenían sus deidades o dioses y se cree que pues, los agremiados participaban en los ritos religiosos de las mismas. Solo para ver el término gremio, quizás equivaldría hoy día a decir sindicatos, ¿verdad? Para que entendamos esa palabra. Y quizás para nosotros suena raro decir que alguien necesita estar agremiado para poder trabajar, pero por ejemplo, hay países, por ejemplo en México, hace algunos años, si alguien quería trabajar en el aeropuerto, en las distintas aerolíneas que manejaban en el aeropuerto de México, tenía que estar de acuerdo el sindicato de trabajadores del aeropuerto. O sea, una compañía privada tenía que trabajar con ellos para poder conseguir un trabajador para estar de mutuo acuerdo. Nosotros aquí en Guatemala no tenemos algo tan similar, quizás en algunos lugares los sindicatos sean fuertes, pero no estamos familiarizados. En esta ciudad era necesario ser parte de un gremio para poder tener trabajo. Continúa el versículo diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y aquí resalto, el Hijo de Dios. Cuando dice el Hijo de Dios, no sé si usted se recuerda, pero en el capítulo 1, cuando Juan nos describe la visión que tiene del, de Jesucristo, ahí se dice, no dice el Hijo de Dios, sino dice el Hijo del Hombre. Y se resalta ya porque está hablando del aspecto de su humanidad. Sin embargo, aquí en este versículo se describe a Jesús a sí mismo como el Hijo de Dios y es el único versículo en todo el libro de Apocalipsis donde él se autodenomina Hijo de Dios. Los intérpretes nos dicen que aquí está resaltando su divinidad y precisamente Jesucristo como Dios, entonces vamos a afrontar una situación de Él como juez. Y es lo que vamos a ver más adelante aquí en la carta, lo que viene para esta iglesia. Agrega el versículo, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas, dos puntos. Ahora, la descripción de que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, también la encontramos en el capítulo 1. Y ahí comentábamos que por un lado, esta imagen de que tiene sus ojos como llama de fuego, tiene esta idea. Uno, que Jesucristo es capaz de ver absolutamente todo. Su mirada penetra todo. Y mencionábamos allá que precisamente Jesucristo está al tanto, observa, está viendo lo que sucede en todas las iglesias. Y no solo las 7 iglesias, sino en todas las iglesias locales que corresponden a su iglesia como un todo. Y también el otro elemento de que los ojos son como llama de fuego tiene que ver también con su acción como juez, porque va a haber juicio. Y esto es lo que está
dando el anuncio previo para esta iglesia. Y que los pies sean semejantes al bronce bruñido, dicen algunos comentaristas, eso corresponde a un guerrero, pero también a la función de juez. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, van a ver cuando veamos lo que le dice a la iglesia y las consecuencias de algunas cosas que a él no le agradan, cómo su acción de juez entra en juego en esto. Muy bien. Versículo 19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Esta es la parte, llamémosle, del elogio, de la felicitación. Le está diciendo a la iglesia en Tiatira, le dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia. Ahora hagamos una pregunta. En esta iglesia, curiosamente, es la única de todas en donde aparece que se reconoce su amor. Y nosotros ya vimos la mención del amor en otra iglesia, que fue la de Éfeso. Y entonces yo hago la pregunta acá, ¿este amor será el mismo al que se refiere en la iglesia de Éfeso? Porque allá se nos dice que había perdido su primer amor. La respuesta es no. En el caso de la iglesia de Éfeso, Jesús le está pues llamando la atención a la iglesia porque había perdido su primer amor, pero su primer amor hacia Jesucristo. Se había enfriado en esa relación estrecha, íntima, dinámica con Él. Ahora, en esta iglesia, cuando le dice que reconoce su amor, se refiere al amor que tenían para con los hermanos. No está hablando del amor hacia Dios, sino el amor para con los hermanos o quizás otras personas de la ciudad. Se considera que esta iglesia estaba cumpliendo bien su papel en cuanto a ministerio, en cuanto a servicio y apoyo social. O sea, si algo le reconoce a Jesucristo, es ok, estás trabajando bien, estás sirviendo bien a tu comunidad de creyentes, los estás atendiendo bien, por eso se caracteriza por amor, has perseverado en la fe y eso es algo que se le reconoce. Sin embargo, y allá abajo colocamos un pero, es lo que nos viene en el siguiente versículo. Sin embargo, dice, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Así que aquí nos aparece este nombre, ¿verdad? Vamos a ver de quién se trata y únicamente me dan a dar un momentito, aquí voy a hacer algo, solo voy a chequear otra vez los micrófonos. Y ahí estamos. Muy bien. Entonces, y de este lado vamos a tener speaker. Ahí estamos. Ok. Entonces acá lo que vamos a ver es que Jezabel, ¿quién es esta mujer? Bueno, Jezabel era una mujer fenicia, hija del rey de Sidón, en la época en que tuvieron su ministerio Elías y Eliseo, los profetas Elías y Eliseo. Y esto lo vamos a encontrar en los libros de Reyes. Vamos a conocer un poco más a esta mujer. Aquí en este pasaje de primer libro de Reyes 16, dice lo siguiente: Acab, que era un rey del reino de Israel, reino del norte, dice, Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que habían reinado antes de él, como si le hubiera sido cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. En la iglesia de Tiatira le está diciendo Jesucristo a la iglesia, ahí tienes una mujer, esta Jezabel. Por supuesto, esa mujer que estaba en la iglesia de Tiatira no era Jezabel, no era su nombre Jezabel, sino está utilizando la imagen de esta mujer del Antiguo Testamento. Tomen aquí, dice que Acab, que era el rey en ese momento, se casa con esta mujer
que no era judía, sino era fenicia, y llega a tal punto que como fruto de ese casamiento, este rey Acab pasó y lo más malo que hizo, no solo hizo lo malo que hizo el rey, un rey de tiempo anterior, sino que se dedicó a servir a un dios falso que era Baal. Dice que lo sirvió y lo adoró. El siguiente versículo, también está en Reyes, habla de cómo era esta mujer de malvada. Está hablando un emisario del rey con el profeta Elías y le dice, ¿no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Este emisario había ocultado para que no los mataran algunos profetas, pero ¿por qué? ¿Qué queremos remarcar acá? Que Jezabel andaba matando a los profetas del Señor, los profetas que enviaba a orientar al pueblo, esta mujer los perseguía y los mataba. Abajo, el siguiente versículo. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. A ver si ustedes se acuerdan de esta historia. Por la maldad del rey Acab, Dios le dio instrucciones a Elías para que orara y que dejara de llover durante un buen tiempo en ese territorio de Israel, y dejó de llover. Y entonces, después hubo un encuentro entre Elías y los profetas de Baal. Si usted ha leído el libro de Reyes, se acordará, si no, pues yo aquí le cuento. Se reúnen en un lugar abierto y entonces hay un encuentro entre Jehová Dios y Baal, por así decirlo. Obviamente Baal no es Dios, pero entonces vino Elías y los retó para que a ver quién si Jehová o Baal podían encender un fuego y consumir los toros o los bueyes que iban a poner en sacrificio. Resulta que los profetas de Baal se pasaron un montón de tiempo ahí rezándole a su Dios y todo, y Elías se burlaba, les decía, griten más recio porque tal vez no los escucha, ¿verdad? Y nada. Y vino Elías y consiguió que le trajeran agua y pidió que mojaran la leña. Y cuando Dios respondió, se encendió un fuego enorme que incluso se llevó a los profetas de Baal. Entonces, estos profetas de Baal eran los que eran los profetas de Jezabel. Y este versículo que les estoy mencionando aquí, el segundo, es después de que pasó eso. Y entonces dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Aquí lo que estoy remarcando es que esta damita era cosa seria, ¿verdad? Ahora, fruto de esa maldad de esta mujer, el siguiente profeta después de Elías fue Eliseo, fue el que sucedió a Elías. Y Dios le da una profecía a Eliseo respecto a esta mujer y dice, y a Jezabel la comerán los perros en la parcela de Jezreel y no habrá quien le dé sepultura. Por su maldad recibe juicio de parte de Dios. Para que no nos perdamos, en el Apocalipsis nos está diciendo Jesús que hay una mujer ahí que está desviando al pueblo y le da por nombre Jezabel. Aquí estamos viendo quién era Jezabel en la historia y ahora vamos a ver su final. El rey Acab muere, después gobiernan un par de sus hijos que también son quitados del trono y Dios levanta un nuevo rey que se llama Jehú, y aquí vamos a ver la historia al fin de Jezabel. Jehú fue después a Jezreel y cuando lo oyó Jezabel, se pintó los ojos, arregló su cabello y miró por la ventana. Como venía un nuevo rey, esta mujer como que se le ocurrió tal vez coquetearle, ¿verdad? Para ver si quedaba bien con el nuevo rey. Sin embargo, dice, cuando Jehú entró por la puerta de la ciudad, ella dijo, ¿cómo le va a Zimri, asesino de su señor? Jehú levantó la cara hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Miraron hacia él 2 o 3 funcionarios que estaban allá dentro del palacio, por así decirlo. Y les dijo, échenla abajo. Y la echaron, o sea, la empujaron a Jezabel y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales la atropellaron. Luego entró, o sea, Jehú,
y después que comió y bebió, dijo, ocúpense de esa maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que el cráneo y los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo informaron y él dijo, esta es la palabra del Señor, que el Señor habló por medio de su siervo Elías el tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Y aquí, pues, se terminó la historia de esta mujer allá en el tiempo de Israel. Y perdón, yo les había hecho Eliseo, pero la profecía es de Elías. Hago la corrección. Muy bien, regresamos ahora a Apocalipsis y vamos a ver cuál es el problema con esta mujer, que aunque aquí se le llama Jezabel, no sabemos su nombre, ¿verdad? Solamente está utilizando la imagen de esta mujer del Antiguo Testamento. Algo parecido a lo que vimos en la iglesia anterior, que habla de la doctrina de Baal, ¿verdad? No es que estuviera Baal en la iglesia de Pérgamo, sino era un personaje del Antiguo Testamento. Igual es acá. Dice el versículo 20, sin embargo tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Les coloco aquí otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Muy bien, entendamos cuál era el problema. Se cree que algunos de los miembros de la iglesia, de esta iglesia de Tiatira, antes de convertirse pertenecían o algunos todavía eran miembros de alguno de estos gremios. Y se recordarán que para conseguir trabajo había que estar agremiado. Esa era una característica muy propia de la ciudad de Tiatira. Entonces, con la influencia de esta mujer, que se le llama aquí Jezabel, habían algunos que ya eran miembros de la iglesia, pero que todavía estaban participando de los rituales paganos. Aquí voy a hacer una observación. Fíjense que me puse a averiguar un poco sobre lo que era la prostitución sagrada. Ustedes se recuerdan que en varias de estas ciudades, en los templos que tenían de sus dioses, se practicaba la prostitución. Entonces me puse a averiguar un poco. Por ejemplo, en Corinto, donde estuvo Pablo y había una iglesia, por cierto, era una ciudad donde tenía fama por tener este tipo de templos paganos con prostitución. Y lo que hacía es que como era una ciudad puerto, atraía a muchos comerciantes que llevaban a los templos, pagaban por los servicios de las prostitutas, pero también ese dinero servía para el sostenimiento de la vida religiosa. Y la prostitución era parte del culto y del rito que tenían en algunos de estos lugares. Ok, eso estaba regado por distintas ciudades. Entonces, cuando aquí se habla de inmoralidad sexual, es porque en muchas ocasiones, aparte del culto de adoración al Dios que fuera, estaba combinado con la inmoralidad sexual. Y cuando estamos mencionando acá que algunos de estos miembros estaban participando en estos rituales paganos. Ahora, se está hablando de miembros de la iglesia. El versículo les llama, el Señor le dice a algunos de mis siervos. Y usted se puede preguntar, ¿cómo va a ser posible que cristianos pudieran estar teniendo este tipo de vida? Bueno, recordemos una vez más la influencia del pensamiento tipo gnóstico que había abarcado muchas de estas iglesias. La enseñanza era que la carne era mala y que el espíritu era bueno, y que por lo tanto lo que se hiciera con el cuerpo no afectaba la vida espiritual. Entonces, ¿cómo le tomaban, cómo engañaban a estas personas? Pues sencillamente le decían, bueno, vamos a ir a la reunión del gremio de los que trabajan bronce, digamos. Y entonces en la reunión iban a tener un sacrificio para el Dios que era de ese gremio. Entonces, ¿qué le decían a este cristiano?
mira, un ídolo no es nada, no tengas pena. Y luego cuando entraba y había una relación ahí con alguna mujer, le decían, no te preocupes, porque lo que hagas con tu cuerpo no afecta tu vida espiritual. Y de esa manera estaban siendo engañados varios de los miembros de la iglesia con esta mujer que era una líder ahí que estaba enseñando estas falsas enseñanzas. Ahora me voy a venir un poco a nuestro tiempo actual y anoto aquí el fenómeno de las iglesias liberales de hoy de hoy en día. Y les voy a poner un caso. Si ustedes conocen, y aquí no piensen en las denominaciones en Guatemala, porque aquí son bastante conservadoras, pero por ejemplo, una denominación que está en el norte, que es la iglesia metodista. Esta iglesia metodista ha querido en su fundamento escrito, dentro de sus normas, ya aceptar todo el movimiento LGBT más, o sea, el movimiento de gay, lesbianas y todo lo demás, para que puedan ser aceptados plenamente dentro de la iglesia. En Europa ya ha pasado eso antes. Entonces, esto que estamos viendo nosotros aquí en la iglesia de Tiatira, eso es algo actual en muchas denominaciones, no voy a decir muchas, ciertas denominaciones grandes tradicionales que han negado que la Biblia sea la palabra de Dios y se han abierto a la tendencia inmoral del mundo. Escuchando a un pastor decía que entró a un sitio web de una iglesia en Estados Unidos, y dentro del sitio web decía que en esa iglesia eran bien recibidos, era una iglesia inclusiva, una iglesia que le abría los brazos a todos, así que ahí eran bien recibidos hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, blancos, latinos, chinos y y ahí a todos los recibían. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que es un amor receptivo para toda la humanidad. En pocas palabras, ¿qué están haciendo este tipo de iglesias? Están aceptando todas estas conductas que a Dios no le agradan, pero dentro de la iglesia ahora eso ya se puede practicar. Es más, ustedes saben que algunas de estas iglesias ya han ordenado a algunos ministros que tienen este tipo de conducta que no agrada a Dios. O sea, esto que estamos viendo en la iglesia de Tiatira, hoy en nuestros días se está reproduciendo en distintos lugares del mundo. Guatemala todavía es bastante conservadora. Aquí es raro que digamos de esto, pero en otras latitudes esto ya no es nada extraño. Una nota más que aproveché acá, tomando en cuenta lo que estamos viendo en Tiatira, es: debo tener cuidado en qué participo. Y le voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué hace usted? Y vamos a ver aquí. ¿Qué hace usted si tiene un compañero de trabajo o quizás es un pariente suyo y resulta que este compañero o este pariente suyo pues tiene un hijo que es homosexual y, y se va a casar y se va a casar con otro hombre, ¿verdad? Para ponérsela así que no haya problema con la ley, su amigo vive en Miami y usted tiene la posibilidad de viajar a Miami, ¿verdad? Y su amigo lo invita a la boda de su hijo que se va a casar con otro hombre. La pregunta, y es un buen amigo suyo, estudió con usted en el colegio, qué sé yo, en la universidad, pero con el tiempo, pues el amigo suyo paró con un hijo así, ¿verdad? Y lo invita a la boda. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Va o no va a la boda, verdad? Porque te diría, pero pues qué culpa tiene mi amigo, ¿verdad? Ahora, su amigo sabe que usted es creyente, ¿verdad? Y entonces, la pregunta sería, si va a esa, perdón, si va a esa boda, se va a interpretar como que usted está expresando su acuerdo con ese tipo de unión. ¿Qué opina? Entonces, le puse ese ejemplo, quizás un poco raro para nosotros todavía acá, pero no está lejos, ¿verdad? Yo tengo un buen amigo que ya le pasó esa situación. Por supuesto, no me invitó a la boda, ¿verdad? Pero sí le tocó vivir esa experiencia con uno de sus hijos. Y aquí podrá pasar
cualquier otra cosa. De pronto nos invitan a algún tipo de reunión con un matiz religioso y tenemos que preguntarnos, ¿conviene o no conviene que yo participe en esto? En la iglesia de Tiatira, un creyente tenía que preguntarse, ¿voy a la reunión donde van a darle culto a este otro Dios, donde se va a comer esa comida dedicada al Dios, o no voy? Y claro, podría ser difícil porque si no iba, ¿qué tal que usted pierde su trabajo? Era una situación difícil, ¿verdad? Pero algo así posiblemente nos toque a nosotros vivir, ¿verdad? O no sé, quizás su jefe lo invita a usted a una parranda que usted ya sabe que terminan en un desenfreno loco con licor y drogas y todo, y usted tiene que tomar la decisión. El jefe sabe que soy creyente, le he podido compartir de mi fe, y si voy, va a él entender que, pues, que estoy tolerando, avalando lo que él hace en ese tipo de reuniones. Bueno, ahí le dejo a usted para que piense. Yo creo que si tiene duda, consúltelo con un hermano o hermana que tenga más experiencia y madurez, ¿verdad? Para tomar decisiones como estas. Regresamos. Para los siguientes versículos, recordemos la descripción de Jesús al inicio de la sección. El que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice el siguiente versículo, le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? A esa mujer, a la que le ponen por sobrenombre Jezabel. Jesucristo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Alguno preguntaría, ¿y cómo hizo para darle tiempo? Posiblemente a través de alguno de los miembros de la iglesia, no sé, uno de los ancianos se le acercó, le habló, la exhortó y sencillamente la dama no quiso arrepentirse de su moralidad, inmoralidad. Entonces dice el pasaje, he aquí yo la he hecho en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Muy bien, aquí estamos viendo ya juicio. Ok, se le da la oportunidad, ahí está la misericordia, pero no quiere arrepentirse. El resultado es que ella y los que participan con ella van a experimentar grande tribulación. Aquí algunos se preguntan que si esta grande tribulación se refiere a la gran tribulación que vamos a ver más adelante. Los comentaristas dicen que no, que se refiere a grandes situaciones de problema que van a vivir como consecuencia de su vida de pecado. Y aún así termina el versículo diciendo, a menos de que se arrepientan de las obras de ella. Siempre hay esperanza si hay arrepentimiento, si hay cambio de actitud. El siguiente versículo dice, y a sus hijos mataré con penosa muerte. Y vemos, estamos hablando ya de juicio, por eso resalté lo de los ojos brillantes y los pies cubiertos de bronce. Y dice, y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Muy bien, había gente viviendo de manera desagradable a Dios. Él siempre les da la oportunidad. Esta mujer no la acepta, algunos de los seguidores no, y viene el momento que dice, muy bien, van a haber consecuencias más serias. Y aquí está siendo claro, dice, posiblemente a algunos les va a quitar la vida. Claro, nosotros hoy día, yo no sé si usted hoy ha conocido y podría decir, fulano, sutano, el Señor le quitó la vida por cómo vivía. Quizás muchas veces no lo sabemos, pero ya allá en Corinto, y este versículo, si usted se recuerda, está cuando estamos hablando de la comunión, de la Santa Cena. Y Pablo le dice a los corintios, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Ahora, no crea que se durmieron en el servicio, ¿verdad? No, esto está diciendo, hay algunos que incluso por por la manera como están viviendo, Dios ha tomado disciplina y dice, hay enfermos, debilitados y algunos duermen, quiere decir, han muerto. Ahora, usted podría decir, bueno, pero tal vez eso fue en aquella época. Yo creo que
Dios sigue siendo el mismo. Y yo creo que a veces, en ocasiones, Dios, a algunos de sus hijos, prefiere quitarles la vida en vez de que sigan manchando su nombre. Y creo que esta debe ser una buena motivación para que nosotros busquemos hacer las cosas conforme a su voluntad. Dice, pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Tenemos que reconocer que en la iglesia habían hermanos que sí estaban buscando vivir, se nos dice que les reconoce que han perseverado en la fe, ¿verdad? Que estaban sirviendo, que había amor y todo, había un grupo de genuinos creyentes. Y les dice a estos genuinos creyentes, a estos que no tienen esta doctrina, que no han conocido esas cosas profundas de Satanás, les dice, no les impongo ninguna carga más. Solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Usted podría decir, y ahí le puse un simbolito de alguien saliendo, ¿verdad? Porque usted podría pensar, bueno, ¿y por qué no sencillamente, si la situación estaba así, por qué no se fueron de la iglesia? Bueno, quiero recordarle que en aquella época, pues no es como aquí como nosotros en nuestro país, ¿verdad? Que tenemos un sinnúmero de congregaciones. Es muy factible que esta iglesia que estaba en Tiatira era la única, ¿verdad? Así que un creyente, si quería irse, se quedaba aislado. Entonces, por eso nos hace sentido entender cómo que en medio de esa situación tan desagradable, lo que tenían que hacer era perseverar en ser fieles al Señor. Y eso es lo que les dice, no les impongo carga más, ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Versículo 26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él les guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Ok, aquí viene ya la promesa, ¿verdad? Y vamos a buscar entender qué dice la promesa. Dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En pocas palabras, en la ciudad más pequeña, en una iglesia posiblemente pequeña, sumida en una situación tan fea como la que estaban viviendo, el que sea fiel, el que venza, ya vimos en 1 Juan que el que vence es el que tiene fe en Cristo Jesús, y dice, y guarde mis obras hasta el fin. ¿Qué le va a dar Dios? ¿Qué le va a dar Jesús? Autoridad sobre las naciones. Cuando Él venga y establezca su reino milenial, todos los creyentes que han sido fieles y que han perseverado vendrán con Él y correinarán, regirán con Él. Anoto aquí, van a tener la autoridad delegada de Jesucristo. Les pongo un ejemplo en Mateo 25, que habla precisamente del regreso de Jesús, de aquellos siervos que le dio los recursos económicos, talentos o monedas, ¿verdad? Cuando regresa con el siervo que usó bien los recursos, le dice, bien siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando estaba estudiando esto me hice una pregunta y es, bueno, estoy leyendo esto y veo que hay promesa. Quiere decir que si yo soy fiel al Señor, si vivo de la manera como a Él le gusta que yo viva, agradándolo a Él, en un futuro yo voy a gobernar con Él, voy a estar en una posición en donde cuando Jesucristo ejerza su reinado, yo voy a estar con Él. Y yo me preguntaba, ¿me debería de ilusionar eso? Porque hasta que me puse a pensarlo, dije, bueno, quizás como uno lo ve tan lejano, qué sé yo, ¿verdad? Pero en realidad sí, vale la pena servir al Señor. Es que va a haber algo, y estamos viendo todas las promesas que tienen una promesa al futuro cuando el Señor regrese. Entonces, vale la pena. Creo que a veces
las dificultades que vivimos en la vida cristiana, ciertas limitaciones, qué sé yo, depende de la época y el país, al fin y al cabo hay un resultado final cuando el Señor regrese. Y creo que eso debe ser motivante para todos nosotros. Termina esta sección cuando dice, además, yo le daré la estrella de la mañana. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es eso de la estrella de la mañana? En el capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy, dice Jesucristo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En pocas palabras, al final, cuando perseveremos y los que hemos vencido somos los que creemos en Cristo, vamos a tener el privilegio, el gozo de disfrutar de la compañía, de la presencia del mismo Señor Jesucristo, porque dice, yo le daré la estrella de la mañana, pero la estrella de la mañana es el mismo. O sea que nos espera un futuro, yo no lo puedo ni describir, pero va a ser algo increíble estar disfrutando de la presencia misma del Señor Jesucristo. Muy bien. En pocas palabras, tenemos aquí una iglesia que había sido infiltrada por falsa enseñanza, en este caso liderada por una mujer, a la cual se le da el nombre de Jezabel, una mujer que había engañado a hijos del Señor, les había dado falsa enseñanza diciéndoles que lo que pasara con el cuerpo no afectaba el espíritu y entonces los había invitado a participar de cultos paganos de la ciudad en ese contexto que dijimos y se habían involucrado en comer la comida que había sido sacrificada a los ídolos y habían participado también de inmoralidad de tipo sexual. Entonces era una iglesia que estaba de verdad bastante lastimada, bastante dañada, bastante corrompida y una situación difícil para los creyentes que estaban tratando de ser fieles y es a los que Jesús les dice, manténganse así, sean firmes y tendrán entonces que van a reinar conmigo y van a gozar de mi propia presencia. Así que creo que nosotros hoy día no estamos viviendo una situación como esa, ¿verdad? Vivimos en un país con relativa libertad, pero eventualmente las cosas pueden cambiar. En otros países ya no es tan fácil ser creyente como lo es acá. Están viviendo cierto tipo de acoso, de persecución. Aprovechemos nosotros que todavía podemos compartir el Evangelio para seguirlo haciendo mientras sea posible. Lo que hagamos para el reino del Señor tiene implicaciones eternas. Así que vamos a dejar acá